Recibo un cordial saludo, ingeniero. De mi parte, mi nombre es Dylan Muñoz y junto a mi compañero Carlos Díaz vamos a hablarles sobre un tema muy importante del cálculo: las coordenadas polares, las coordenadas rectangulares y cómo se aplica la derivada en este contexto. Índice. Aquí nosotros les mostraremos los temas que vamos a abordar en esta clase invertida. Empezamos con una introducción. Luego explicaremos cada sistema de coordenadas, las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares, y cómo se transforman entre sí. Y finalmente, cómo se aplica la derivada en coordenadas polares. A continuación, la introducción. La investigación que hemos realizado tiene como finalidad afianzar nuestros conocimientos en base al tema, lo cual será de suma importancia para esclarecer nuestros saberes y entender muchos conceptos que posteriormente podrían ser aplicados. La finalidad de nuestra investigación es comprender a fondo estos conceptos para poder aplicarlos correctamente en problemas de cálculo, especialmente en el análisis de curvas y trayectorias. Coordenadas polares. Las coordenadas polares nos permiten ubicar un punto en el plano mediante un ángulo y una distancia desde el origen. A estas las llamamos r y θ. R es la distancia desde el origen hasta el punto P, y θ es el ángulo en radianes o grados entre el eje polar, el cual es el eje positivo de las X, y la línea que une el polo con el punto P. La relación con coordenadas rectangulares. Las conversiones entre ambos sistemas se dan mediante la siguiente fórmula. Para el componente en X vamos a ocupar r, que es la distancia desde el origen hasta el punto P, por el coseno del ángulo, y en el componente Y vamos a ocupar r, que es la misma distancia del punto y el origen, por el seno del ángulo. Y en el caso de no conocer r pero conocer x y y, ocuparemos el teorema de Pitágoras para encontrar su resultado. Este sistema de coordenadas polares es muy útil especialmente cuando trabajamos en formas circulares o espirales. Coordenadas rectangulares. En este sistema de coordenadas rectangulares, o también llamadas cartesianas, de un punto P en el plano se representa mediante un par ordenado de x y y, donde x es la distancia horizontal desde el origen en el eje X y y es la distancia vertical desde el origen en el eje Y. Las ecuaciones clave en este sistema de coordenadas rectangulares son las siguientes. La distancia entre dos puntos, x1, y1 y x2 y y2, nos va a ayudar para calcular la distancia con la siguiente fórmula. Y también nos vamos a ayudar de la ecuación de la pendiente, que es la siguiente. Pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. También las coordenadas rectangulares es un sistema muy común usando valores en x horizontales y y verticales para localizar puntos. Es ideal para estructuras lineales y planos cartesianos en general. Transformación entre coordenadas polares y rectangulares. En matemáticas, las coordenadas polares, representadas por r, que es la distancia, y θ, que es un ángulo, y las coordenadas rectangulares, representadas por las componentes de x y y, son dos sistemas para describir las posiciones de puntos en un plano. La relación entre ambos sistemas se establece mediante las siguientes ecuaciones. De polares a rectangulares, para calcular el componente en x es igual a la distancia por el coseno del ángulo, y para la componente en y es igual a la distancia por el seno del ángulo. Y de rectangulares a polares, para calcular la distancia se utiliza el teorema de Pitágoras, para calcular la hipotenusa, y para calcular el ángulo se utiliza la tangente de las componentes x y y, siempre y cuando x sea diferente de 0. Y aquí tenemos
tener algo muy en cuenta, que es necesario considerar el cuadrante de los puntos para determinar el ángulo correcto. Y para las aplicaciones en problemas reales, las coordenadas polares son útiles en situaciones donde la simetría circular o radial es inherente, como por ejemplo en ingeniería, en el diseño de antenas parabólicas o en el análisis de vibraciones de sistemas rotativos, en física y en robótica. A continuación, los ejercicios resueltos. Aquí mostramos ejemplos prácticos de transformaciones, ya que es importante para afianzar el proceso de aprendizaje. En nuestro ejercicio 1 nos pide calcular de coordenadas polares a rectangulares. El problema nos dice que calcule el punto 4 con el ángulo pi tercios, que transformándolo a grados son 60 grados a coordenadas rectangulares. En las fórmulas mostradas anteriormente, para calcular nuestra componente en x, vamos a ocupar r, que en este caso sería 4, por el coseno de nuestro ángulo, que es pi tercios, y lo calculamos. En este caso nos dio 2. Y para nuestra componente en y, ocupamos la fórmula, asimismo r, que en nuestro ejercicio es 4 por el coseno de pi tercios, que es igual a 2 raíz de 3. Y nuestra respuesta, al unir las componentes x y y para nuestras coordenadas rectangulares, nos queda 2 raíz de 3. Nuestro ejercicio 2 nos propone transformar de coordenadas rectangulares a polares. Nos dice que en el punto x, y en coordenadas menos 3,3 a coordenadas polares. En este caso necesitamos calcular r, que aquí vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular nuestra hipotenusa. En este caso nos va a dar 3 raíz de 2. Y para calcular nuestro ángulo, pero primero debemos identificar en qué cuadrante se encuentra nuestro punto para que no nos interfiera en el ángulo. Y en la fórmula, tangente del ángulo de nuestra componente en x y nuestra componente en y nos dio que es 1. Y esto transformada a ángulos nos dio 3/4 de pi. Nuestra respuesta, al obtener ya r, que es nuestra distancia, y el ángulo θ, que es 3/4 de pi, obtenemos nuestra respuesta. Reciba un saludo muy cordial para todas las personas que son parte de la audiencia de este video. El tema que trataremos en esta clase invertida es denominada derivada en coordenadas polares. Como fundamentación teórica, en el sistema de coordenadas polares, un punto P en el plano se representa mediante un par r, alfa, donde r es la distancia desde el origen al punto P, mientras que alfa es el ángulo que se forma entre el eje polar o eje de las X y la línea que une el origen con P. Para convertir entre coordenadas polares y cartesianas se usan las relaciones x igual a r coseno del ángulo y y es igual a r seno del ángulo. Si una curva está definida en forma polar por r igual a función del ángulo, entonces la derivada puede calcularse mediante el siguiente cociente, mismo que me permito leer. En la parte del numerador nos encontramos con la derivada de la función por el seno del ángulo más la función por el coseno del ángulo. En la parte del denominador nos encontramos con la derivada de la función por el coseno del ángulo más la función por el seno del ángulo. Esta expresión nos permite hallar pendientes de rectas tangentes a curvas polares. ¿Cómo podremos aplicar nosotros la derivada en coordenadas polares en aplicación en problemas reales? Pues las derivadas en coordenadas polares son útiles en varios aspectos de la vida. En esta ocasión presentaremos tres de suma importancia, dando a entender la aplicación en la astronomía para describir órbitas de planetas y cometas, en la ingeniería, en el diseño de antenas y radares que usan patrones de radiación en forma polar, y en la robótica, para calcular la trayectoria de brazos robóticos que operan en sistemas rotacionales. A continuación, haremos la presentación de varios ejercicios que afianzarán nuestros conocimientos y nos permitirán entender mejor el tema que estamos tratando. El ejercicio número 1 cuenta con el siguiente enunciado.
Encuentre la pendiente de la recta tangente de r igual a 1 más seno de teta en teta igual a pi cuartos. Como primer paso, hallaremos la derivada de esta función. La función originalmente está planteada como 1 más seno de teta. La derivada de esta función nos da como resultado el coseno de teta. Para nuestro segundo paso, aplicamos la fórmula de la derivada polar, es decir, será la derivación con respecto a x. Entonces, al rato de que nosotros reemplazamos nuestro resultado obtenido en la fórmula, obtenemos lo siguiente. Coseno de teta, en la parte del numerador, obtendremos el coseno de teta por el seno de teta, más el coseno de teta multiplicado por 1 más seno de teta. En la parte del denominador obtendremos coseno de teta por coseno de teta, menos el seno de teta multiplicado por 1 más el seno de teta. Al rato en el que nosotros vamos a evaluar en teta igual a pi cuartos, obtenemos la fórmula que se encuentra en pantalla. Al simplificar, obtendremos el seno de teta, obtendremos que el coseno, tanto el seno de pi cuartos y el coseno de pi cuartos es igual a la raíz cuadrada de 2, esto sobre 2. Entonces nosotros tendremos que reemplazar este valor. Reemplazaremos y derivaremos nuevamente con respecto a x. Obtendremos en la parte del numerador, entre paréntesis, la raíz cuadrada de 2 sobre 2 por la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Fuera del paréntesis, más raíz cuadrada de 2 sobre 2 multiplicado por 1 más raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y en la parte del denominador nos encontramos con la raíz cuadrada de 2 sobre 2, esta expresión elevada al cuadrado, menos la raíz cuadrada de 2 sobre 2 multiplicado por 1 más raíz cuadrada de 2 sobre 2. Nosotros procederemos a hacer álgebra y obtendremos como resultado y como igualdad menos 1 menos raíz de 2. Habremos obtenido nuestra respuesta. Para el ejercicio número 2. El enunciado dictamina lo siguiente. Determinar los puntos donde la curva R es igual a 2 coseno del ángulo. Tiene tangentes horizontales y verticales. Para el primer caso, calcularemos la derivada con respecto a x. Y esto es igual a 2 veces coseno de teta por coseno de teta, menos 2 veces seno de teta por seno de teta. Esto nos da como resultado 2 veces coseno de 2 teta. El punto número 2. Las tangentes horizontales. Estas ocurren cuando se deriva con respecto a teta. Y esto igual a 0. Entonces, como podemos observar en pantalla, se representa lo siguiente. 2 veces coseno de 2 teta es igual a 0. Entonces, teta es igual a pi cuartos, 3 pi cuartos. En el punto número 3, para las tangentes verticales. Ocurren cuando se deriva x con respecto a teta, y esto igualado a 0. Entonces, obtenemos lo siguiente, menos 2 veces el seno de 2 teta es igual a 0. De tal manera que el valor de teta sería igual a 0 y a pi medios. De esta manera, esperamos haber afianzado los conocimientos previamente adquiridos y haber entendido un poco más respecto a este tema. En la bibliografía hemos usado el libro de Stewart del 2017 llamado Cálculo de trascendentes tempranas, la octava edición. En el capítulo 10, en la sección de coordenadas polares. Agradecemos mucho su atención y esperamos que este conocimiento pueda ser adquirido y que pueda ser replicado en muchas áreas más. Muchas gracias y hasta luego.